Pana, ¿te acuerdas de aquella época en la que podías ver un anime en el que la historia se trataba de un estudiante con unas medio hermanas que trataban de seducirlo y esto desarrollaba un sinfín de situaciones embarazosas y cachondas y además su maestra y otros estudiantes también que eran con él y no pasaba nada? O por el contrario, si te gustaban obras más maduras y serias, tenemos una en la que un simple estudiante japonés se encontraba por casualidad con una libreta en el piso que con tan solo escribir el nombre de una persona la mandaba con Kamisama, abriendo un dilema sobre un simple ser humano sintiéndose Dios y su contraparte, un detective que abogaba por las leyes diciendo que nadie tenía la autoridad para decidir quién vivía y quién no. Es más, incluso para los más sádicos tenemos también historias en las que parte fundamental de la historia se centraba en ver pedazos de carne humana volar por los aires mientras el perpetrador podía hacer el mal por pura diversión. O también teniendo dilemas acerca de un sinfín de cuestiones como un ojo por ojo, un trauma o el sentirse una raza superior. Bueno, el caso es que esta introducción viene porque recientemente en cierta obra que ya de por sí tiene un montón de detractores por varios factores como Mushoku Tensei volvió a estar en la polémica, y es que dentro de la obra hay una relación llamativa, con una medio tía queriendo darle más que consejos a su sobrino, relación que incluso dentro del mismo fandom de la serie es mal vista, pero curiosamente no por el tema que creen, por lo que en esta ocasión quise hacer un video hablando de cómo la moral en el mundo del animanga ha ido cambiando con los años hasta la actualidad, así que ahora sí, sin más que decir, vayamos a ello. Como ya es costumbre, vayamos a los orígenes. Y antes de nada quiero aclarar que yo no soy ningún profesional de la salud mental ni analista de la sociedad, sino que simplemente soy un random dando mi opinión, la cual puede que no te guste, como puede que sí. Pero bueno, Japón, el otro lado del charco. Primero que nada, ¿qué es la moral? Según el diccionario, la moral se define como el conjunto de principios, valores y normas que rigen el comportamiento de las personas dentro de una sociedad, distinguiendo entre lo que se considera correcto o incorrecto, bueno o malo. Está directamente relacionada con la ética y varía según la cultura, ojo aquí, la educación y las creencias individuales o colectivas. Ahora, si nos vamos a términos filosóficos, la moral puede entenderse desde diferentes perspectivas. Una sería la moral subjetiva, que depende de la conciencia y valores personales. En pocas palabras, lo que uno siente que está bien o mal independientemente de lo que alguien externo diga. Por ejemplo, si vas por la calle y ves que a alguien se le cae su cartera, la recoges y se la das a esa persona porque sabes que lo que hay ahí adentro es importante para ella o él. Así que te sentirías mal contigo mismo si simplemente te la quedas. La segunda sería la moral objetiva, basada en normas aceptadas por una comunidad o sociedad. Aquí la cosa ya es diferente. En este caso, independientemente de tus propios principios, todos se rigen una serie de valores impuestos por la sociedad con el fin de tener una sana convivencia los unos con los otros. Volviendo al ejemplo de la cartera, con una moral objetiva le devolverás a la persona su cartera más por obligación que por gusto. ¿Por qué? Porque así lo dicta la sociedad, independientemente de lo que pienses. En resumen, la moral influye en nuestras decisiones diarias y en la convivencia social, ayudando a mantener el respeto, la justicia y la armonía entre las personas. Pero aquí damos un giro a los acontecimientos, y es que algo que es bastante lógico es que esta misma moral depende de un montón de factores, principalmente a mi parecer por el lugar en el que vives y las condiciones sociopolíticas y religiosas. Por ejemplo, hablemos del LATAM. Por este lado del charco tenemos una gran mayoría de adeptos al cristianismo o catolicismo, y aunque parezca que no tiene nada que ver con el tema, créanme que lo tiene. Desde pequeños se nos enseña que el ser una buena persona, en otras palabras, una moral adecuada, es principalmente para tener contento al de arriba, y eso incluye el ser una persona más conservadora que liberal. De hecho, ahora que recuerdo, hace tiempo hice un video hablando sobre aquella época en la que el anime, los videojuegos y cómics eran repudiados por estos mismos grupos religiosos que tachaban el material extranjero de ser del diablo, satánico. Entonces, la moral de estas personas les hacía pensar que, por ejemplo, Pokémon y Yu-Gi-Oh eran productos para adorar al macho cabrío, algo que evidentemente no tenía ningún fundamento y solo se basaba en el "es que papá Dios dice que es malo". ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! Bueno, así es como, criados en este entorno, nuestra moral va mucho por esos temas que en cuanto escuchamos nos alertan, incluso aunque después se usen a modo de meme, como el chiste de los primos en Monterrey que se dan entre sí. Pese a ser un acto moralmente incorrecto, ya se usa a modo de broma aunque pueda llegar a pasar. Aunque también hayan dilemas que se comparten en otros lados, es un lugar completamente diferente al que estamos acostumbrados. De nueva cuenta, antes de hablar del tema, les recuerdo que solo soy un random. Ni siquiera he estado en Japón, por lo que diré es en base al conocimiento adquirido en redes, el cual puede variar de la realidad. Bueno, entonces ahora sí, regresando al tema religioso, según tengo entendido por allá la gente tiende a ser agnóstica, atea, sintoísta o en pequeñas comunidades cristianas. Pues a tener su bien y mal, los japos no tienen tal cual un "si haces esto el señor se va a enojar", y eso se transforma en más libertad para la mente, pese a ser también un país tan reprimido. El punto al que quiero llegar es que lo que ahí se ve como normal o no tan mal acá puede llegar a ser una completa locura.
Y cuando hablamos de series esto se nota más. Cuando hice el video del éxito y la caída de Lechi abordé cómo en los animes del antiguo milenio y parte del actual se podían ver escenas y personajes que hoy en día provocarían hasta su cancelación. Por ejemplo, el mítico maestro Hopposai de Ranma y medio, maestro que era un pervertido y aunque se usaba como remedio cómico, el tipo era un criminal sexual en potencia, acosando a toda chica que se le cruza así y robando hasta sus panzos. Aunque hay que decir que realmente estos temas se intensificaron en los 2000. Por esta época llegamos a tener obras que realmente eran moralmente muy incorrectas, principalmente en varios temas que se repetían. Por un lado tenemos los animes de, digamos, familiar con familiar, o sea que se daban entre sí pues. Los más grandes expositores de estos fueron el mismo del que hablé al inicio del video, Kiss Sis, un anime que se centraba en un chico al que sus dos hermanas intentaban de todas formas posibles seducirlo con un tono de comedia. Aunque se suponía que eran las hijas de la esposa de su papá, por lo que no tenían que ver su relación sanguínea. Luego tuvimos también a Oraimo, que era similar en cuanto al objetivo, un estudiante que descubría que su hermana era una otaku fanática de las visual novels y tras ayudarla poco a poco ambos se enamoran pese a que la hermana es una tsundere. Que por cierto, aprovecho para decir que odiaré eternamente a Kirino Kousaka y su creador. Bueno, pero volviendo al tema. El anime más hardcore en este tema, sin que fuera H, que casi lo es de hecho, es Yosuga no Sora. Otro anime de dos hermanos que encima eran gemelos que se terminaban enamorando el uno del otro. Y como dije, lo más raro de esta obra es que eran hermanos gemelos. ¡Gemelos! Y además estos sí hacían el delicioso. Realmente esos tres ejemplos claro que fueron recontra criticados aún en Japón. Aún con todo y que los autores se escudaran en que no eran hermanos de sangre sino que bla bla bla. Fueron punta de críticas pues. Y además en el caso del de Oraimo, porque el bastardo no le dio ni un carajo de desarrollo a Kirino y la dejó como una tipo odiosa que al final todo le salió bien. ¡Ah! ¡Cómo lo odio! Ahora, otro de esos recursos que se usaba mucho y con el tiempo fue cada vez a menos fueron las lolis. Chicas con un aspecto muy infantil cuya edad podía variar en demasía. Y aquí me remito al tema religioso pero también legal con la moral. En general en prácticamente todo el mundo el tema de los niños es sagrado, pues se considera que estos son puros e inocentes, por lo que se deben proteger a toda costa de cualquier mal. Solo hay algunos países en los que inclusive hasta hace algunos años o en la actualidad era tema de discusión, y hablo de países de Medio Oriente y en este caso específico Japón. En el país del sol naciente la gente tiene una extraña fijación por lo infantil, o mejor dicho los hombres. Las idols tienen que ser muy jóvenes y aparentar ser puras y en muchos casos empiezan sus carreras literalmente como niñas. Hay una moda la cual se llama Lolita que se centra en vestir ropa de niña o muñecas de niñas así toda rosa y tipo infantil. Incluso hace algunos años la edad de consentimiento en Japón era sumamente inferior, hablo de como 13 años o algo así. Y regresando al tema, esto por supuesto que llegó el animanga. Yo creo que uno de los ejemplos más clásicos de lolis en el anime fue el de Kisushoto Acerora Orion Haton de Blade, o para los compas Shinobu, personaje de Monogatari que era una vampira de más de 500 años que tras utilizar casi todo su poder y morir fue transformada en una niña, o debo decir loli, y dentro de la obra tiene más de una escena provocativa sin querer entre comillas, pero como aparentemente tiene 500 años pues no pasa nada. De este modo muchos autores utilizaron pasillos legales para crear personajes que aunque su diseño es el de una chica infantil, aparentemente tiene más que una edad suficiente para ser en realidad una adulta. Como era de esperar, por la cantidad de críticas continuas de este recurso, con los años fue bajando, y aunque de vez en cuando se pueden llegar a ver estos tipos de personajes, ya no se usan para dar fanservice al público, sino que simplemente son un personaje más. Incluso recuerdo que ya hace mucho tiempo me llegué a ver un anime que jugaba con todo esto que mencioné, Mitsudomoe se llamaba. En sí creo que el anime era un típico slice of life de comedia, pero centrado en un trío de niñas de primaria y su padre que trataba de cuidarlas. Pero aunque podía parecer de primeras un anime muy funable, en realidad era de comedia, ya que por lo regular pasaban muchos malentendidos por culpa de las niñas. Malentendidos que ya se pueden dar una idea de cómo pueden llegar a ser. それでも私はガチレンジャーが好きでしょうがないの。私もグリーンとか好きだな。そんな色はない。 Entonces después de explicar todo esto, ahora sí quiero hablar del que era el tema central del video, Ryujin no Magonotte. Por allá del 2012 creo, Ryujin, que obviamente no es su nombre original, comenzó a escribir una novela web centrada en lo que hoy en día es lo que conocemos como un isekai. Un adulto hikikomori es echado de su casa y, tras intentar salvar a un grupo de estudiantes en un día lluvioso, es atropellado por camión Kun y al abrir los ojos se da cuenta de que es un bebé y está en un mundo de fantasía. Así, Rudius Greirat, el cual es su nuevo nombre, decide aprovechar su segunda oportunidad al máximo haciendo uso de sus conocimientos de su vida pasada. La principal crítica de esta obra viene porque Rudius renace como un bebé, aunque me reitero con que por más que fuera un adulto en su otra vida, la realidad es que seguía siendo alguien muy inmaduro, defecto que de hecho llega a reconocer en la obra, pero el caso es que sí, se termina enamorando de tres chicas distintas,
2 de ellas niñas de verdad, y para la tercera Rifujin utiliza el recurso que mencioné, es decir, es de raza demoníaca y para el periodo que conoce a Rudy tiene alrededor de 40 años, aunque su complexión es parecida a la de una niña. Entonces, con esto dicho, los haters tuvieron una diana perfecta para críticas, considerando a la obra mala por usar este recurso y diciendo que sus fans son la palabra con P, que prefiero no decir por las reglas de Don YouTube. Pero he de decir que esto me parece bastante hipócrita por parte de los mismos haters. En primera, hay que decir que la gente en redes tiene mucha rabia acumulada que liberan gracias a la libertad que da el anonimato. Y cuando alguien encuentra algo que no le gusta, en vez de pasar de largo, dedican bastante más tiempo del que deberían a hatear y muchas veces, como es el caso de Mushoku, ni siquiera conocer realmente la obra y repetir lo que dicen los demás como borregos. En segunda, estos mismos haters o público casual no sabe discernir o simplemente no quieren la realidad de la ficción, de nueva cuenta refiriéndome al tema moral y su hipocresía. Por un lado ves que a series o películas que glorifican a los más temibles asesinos de seriales las miran hasta con una sonrisa en el rostro, mientras como en casos como Mushoku, donde las edades de los personajes es solo un recurso más, las crucifican. Por ejemplo, una de las series más famosas de los últimos tiempos, El Juego del Calamar. En su segunda temporada, tenemos al líder de los juegos que decide participar en los mismos para saber cómo se siente y una vez llegan al final de la serie, traiciona entre comillas al prota y vuelve a su puesto de cabecilla. Y digo entre comillas porque es algo que desde que lo vemos por primera vez sabemos que va a pasar. Sin embargo, pese a ser un verdadero HDP, el personaje fue amado por el público en general, venerado y las K-popers hasta le hicieron un ship con el prota, what the fuck. Pero no sea un ex gordo de habitación que busca proteger a su familia de un dios malévolo porque ahí sí, qué maldito, ¿no? Por más que mentalmente le saque muchos años a 2 de sus esposas, sigue teniendo la misma edad física que ellas. ¿O acaso querían que Rudy buscara casarse con una tipa de su edad mental? O sea, treintona. Claro, si fuera un niño con una señora ahí ya no tendría nada de malo, ¿verdad? Además reitero que es una obra literaria. Da igual, es un recurso más. Es eso lo que me voy con la hipocresía del dilema moral. Mientras en Japón es, como ya vimos, muy regular el usar a niñas para sus obras, y en este lado del charco es algo totalmente penado, y encima Eres y Sylphie, que son las niñas, no se quedan así toda la obra. De hecho es lo contrario, crecen y se convierten en adultas. La parte en la que son niñas es solo el inicio de la historia, la cual pasa volando. Y por cierto, también para dejar de lado ese tema moral, Rifujin hace que el mundo en el que Rudy renace, los niños se conviertan en adultos a los 15 años. O sea, bastante jóvenes pues. Además, no vi tampoco que se quejaran de que en ese mundo las cosas como el esclavismo y las relaciones entre humanos y gente S también existan. Como mencioné antes, los niños son sagrados. Bueno, dejando de lado el tema de Eris y Sylphie, lo que pasó recientemente reavivó el tema. Y es que en la web novel una relación que nunca gustó y por la cual le llevó a Rifujin otra funada fue la de Aisha y Ars. O para que entiendan, una tía y su sobrino. Sin querer hablar mucho de la historia para no dar más spoilers de los que pude haber dado, una vez la historia principal da término, Rifujin siguió sacando más contenido. Ahí, Aisha, la medio hermana de Rudy, decide tener una relación con Ars, su sobrino y el hijo del mismo Rudy. Ese aspecto volvió a prender la leña al fuego por parte de los haters e incluso fans. Por un lado, los haters regresaron con el tema de que Aisha en este punto ya es una mujer mayor mientras Ars es aún un niño. O sea, es casi como el tema de Rudy invertido. Digo casi porque, repito, Rudy al menos sí era físicamente igual a sus noviecitas. Ahora, lo interesante vino por la queja de los fans. Y es que claro, si ya te chutaste toda la obra hasta llegar a este punto, esta relación no deberá sorprender con todo lo que ya se ha visto. Quiero decir, hay un momento en el que Rudy salva a una chica de un monstruo y para que ésta no se enamore de él, saca su reliquia sagrada, la cual es un calzón de Roxy que por su contextura pequeña hace parecer que es de una menor y la huele para causarle repulsión a la chica a propósito. La crítica en sí viene porque a lo largo de toda la historia Aisha tiene un desarrollo increíble siendo una chica casi perfecta que lo que quiere lo consigue y no se equivoca en nada. Y de la nada Rifujin tira todo eso a la basura para hacer que se quiera dar a su sobrino al ver que no podrá quedarse con Rudy. Algo así como la saga de Crepúsculo en la que al final cuando el lobo que no me acuerdo cómo se llama se queda con la hija de la prota al ver que no la podrá tener a ella. Eso también es super what the fuck y ahí no vi que funaran a la peli. Bueno, el punto es que todo esto que sigue pasando con Mushoku fue lo que me hizo querer hacer este video hablando un poco de la hipocresía de la gente y su posición moral en cuanto a los temas que se tratan en una obra que es ficción. Nada más. No es una obra que tenga el objetivo de dejarte una enseñanza ni que deba servir como ejemplo de qué hacer o no en la vida real. Es simple entretenimiento. Creo que el hecho de que muchos fans del anime actuales hayan crecido con obras más comunes ha hecho gente sensibles con lo que ven. Por lo que vuelvo a decir, las series de los 2000 vaya que eran hardcore. Esas sí eran refunables, pero bueno, al final del día, Rifujin emitió un comunicado en el que declaraba que en pocas palabras le daba igual lo que le dijeran y haría la relación de Aisha y Ars canon, ya que es su obra y nadie puede decirle qué escribir. Así que ni pex. Por mi parte, pues concuerdo en que esta relación tira mucho el desarrollo de Aisha por la ventana, pero todas las series tienen sus puntos débiles. Aún así considero que Mushoku es una serie brutal que merece ser vista pese a sus críticas. Y con esto cerramos el video de hoy.
Espero que te haya gustado y te recuerdo que si quieres saber más de un otro personaje, si digas tu reclamación en los comentarios, así como tu suscripción y like para seguir crecer, hasta en el canal. Sin más que decir, hasta la próxima.